Un tiempo con Dios para meditar todo el día. ¿Cómo recibir la vida de Dios? Y leemos en la carta de Juan en el capítulo 20, versículos 30 y 31. Y dice la palabra de Dios: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas, las que están escritas, se han escrito para que creáis, para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengáis vida, soy la vida de Dios en su nombre. Pero ¿cómo recibir esa vida de Dios? Porque ya hemos visto cuál es la clase de vida soy la de Dios. Dice Romanos capítulo 10 versículos del 9 en adelante que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios Padre le levantó de los muertos, seremos salvos. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en Jesucristo cree no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, está hablando entre creyente y no creyente. Pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque si no le invocan, no. Versículo 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo recibir la vida de Dios? Invocando el nombre del Señor, confesando con mi boca que Jesús es el Señor y creyendo con mi corazón que Dios le levantó de los muertos. Versículo 14 dice: ¿cómo pues la gente va a invocar a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo van a creer en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo van a oír sin saber quién les va a predicar, si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? La importancia de ayudar a otros a que reciban esta vida Zoe de Dios. Y sé que no es fácil porque muchos no quieren, muchos no quieren aceptar la verdad de Cristo por muchas cosas. Y vemos que en Juan 11 y 12 que muchos no se convencieron ni siquiera viendo milagros de Dios. Romanos 1:25 dice que el pecador tiene prejuicio contra Dios, que por cuanto creen más la mentira de ellos que la verdad de Dios, se cauteriza su conciencia. Y nos muestra como Juan 3:19 al 21 también, cómo el mundo amó más las tinieblas y no permitió que la luz viniera a ellos. Amaron más las tinieblas y aborrecieron la luz, por eso la luz no les fue manifiesta a ellos. No, el mundo no quiere recibir la verdad, 2 Tesalonicenses capítulo 2. Porque tienen comezón de oír cosas agradables, que les gusten, que les deleiten, que les hablen bonito. 2 Timoteo capítulo 4, versículo 3. Pero cuando se les confronta con la verdad no quieren. Y he enseñado que la verdad no duele, la verdad confronta, porque Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, soy. Él es la verdad y cuando Él se acerca a alguien no duele, nos confronta con nuestro pecado. Lamentablemente la mayoría de los hombres, hablo en el término hombre-mujer, no quieren sujetarse a Dios, sino que prefieren la aprobación del mundo. Eso lo vemos también en Juan capítulo 5, del verso 42 al 44 y el 12:42. Hay muchas razones por las cuales el mundo no quiere obedecer a Cristo, no quiere nacer de nuevo, no quiere aceptarle. Unas puede ser que tienen mucha confianza en las filosofías del mundo, en los educados del mundo, que enseñan evolución en lugar de la creación,
y niegan la existencia de Dios y más de la palabra de Dios inspirada por Él mismo. Algunos temen a la crítica, a la burla de sus amigos, a perder un círculo social, muchas cosas que suceden por lo cual el mundo no quiere aceptar a Cristo. Y cuando vemos Juan capítulo 3, que está hablando acerca del nuevo nacimiento, Jesús mismo, dice que había un hombre de los fariseos. Los fariseos eran la última palabra a nivel religioso. Era la punta más alta del escalafón. Los que se suponía que deberían conocer los secretos de Dios. Conocían la palabra, pero no vivían la palabra. Y había uno de ellos que se llamaba Nicodemo, y dice un principal de los judíos. O sea que conocía todo el Antiguo Testamento hasta este momento, pero no entendía que necesitaba nacer de nuevo. Nacer de nuevo significa nacer de lo alto, y el Señor dijo que nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo. Y en solo este capítulo 3 de Juan vemos 5 veces la palabra nacer de nuevo y vemos 10 veces la palabra creer. El Señor, explicándole a Nicodemo y a nosotros, dice que si le está diciendo cosas terrenales y no cree, ¿cómo va a creer si le dice las celestiales? Y que el Padre envió a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo Jesús para que todo aquel que en Él cree, en Jesús, todo se trata de creer, de fe. El versículo 17 dice que no envió Dios a Jesús para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Es el mundo mismo quien se condena. No es Dios quien elige mandar unos al infierno y otros al cielo. Es el mismo hombre cuando quiere rechazar a Dios. Dice, el que en Él cree en Jesús no es condenado. Versículo 18, pero el que no cree en Jesús ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y esta condenación es la siguiente, que la luz vino al mundo, Jesús vino a todo el mundo y los hombres amaron más las tinieblas, más lo contrario a Él, que la luz, porque sus obras eran malas. No quieren aceptar la verdad porque la verdad confronta. Versículo 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. ¿Por qué el mundo no va a la luz? Porque no quiere que sea expuesta sus obras, su vida. Porque el orgullo no deja que se puedan mostrar y puedan reconocer que son pecadores. El versículo 36 de Juan 3 dice que el que cree en Jesucristo tiene vida eterna, pero el que se rehúsa a creer en Él no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Así que, ¿cómo recibir la vida de Dios? 2 pasos muy importantes. Yo necesito creer, pero para creer primero necesito arrepentirme y necesito entender que soy un pecador. No es tan sencillo solamente como decir, Señor, confieso con mi boca que eres el Señor y creo en mi corazón que tú levantaste a Jesús de los muertos, recibo mi salvación, amén. Porque la palabra de Dios me enseña en Juan, y si quieres saber más estudia Juan, el libro de Juan, que es muy importante para saber de nuestra salvación, enseña que el Espíritu Santo nos convence de pecado, justicia y juicio. De pecado porque no creemos en Jesucristo. El mayor pecado del mundo es no creer en Jesucristo. Pero adicionalmente tenemos otros pecados que la ley nos muestra. Y el mundo, hay unos que dicen tenemos que guardar los mandamientos y pelean por eso, que sin mandamientos no iremos al cielo. Bueno, pues el que quiere guardar los mandamientos nunca irá al cielo. Porque de alguna forma siempre los estamos dañando. Dice la Biblia que el que mira a una mujer con lujuria y una mujer a un hombre ya adulteró en su corazón, y ese es uno de los mandamientos que no debemos cortar. También dice la palabra de Dios que el que guarda rencor contra un hermano es como si hubiese cometido asesinato, lo dice Jesús. ¿Y cuántas personas no odian en su corazón? No tienen rencores, aún no han perdonado, o dicen perdono pero no olvido, y pretenden que eso es guardar los mandamientos.
Aún más, el mundo no busca a Dios, no se congrega. Y mucho religioso cree que Dios está en todos lados y que no necesita ir a una iglesia. Y uno de los mandamientos es guardar el día de reposo. El Señor dijo, 6 días trabajarás y un día guardarás para descansar en Él, para reposar en Él. Dice su palabra, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para el Señor tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero, para que esté dentro de sus puertas. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra y el mar y todas estas cosas que en ellos hay, y reposó en el día 7º. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Desde la ley el Señor dejó un día para congregarnos, para reunirnos como iglesia, para orar, para adorar. Y hay gente que cree que puede guardar los mandamientos, pero ni siquiera existe y no va a una iglesia. Cree que la iglesia es para los religiosos, pero pretenden guardar los mandamientos. Y otros, que es el común denominador más grande del mundo, es que creen que siendo buenos, porque la tradición nos ha hecho creer que siendo buenos vamos para el cielo. La Biblia dice que bueno no hay ni uno, solamente Dios. Entonces, ¿quién miente? Haciendo buenas obras no vamos al cielo. Dice Efesios capítulo 2, versículo 8, porque por gracia son salvos por medio de la fe en Jesucristo, y esto no de ustedes, es un don, un regalo de Dios. No son salvos por obras para que ninguno de ustedes se gloríe, se vanagloríe. Porque ustedes son hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y Hechos capítulo 4, versículo 12 dice que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, el cual es Jesucristo. Primera Timoteo 2:5 dice que solamente hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Por eso es que muchos no podrán recibir la vida de Dios porque no creen que Jesucristo es el único mediador. Muchos tienen otros mediadores y ponen a otras personas, le oran a otras personas, a santos. Le oran a personas que no tienen acceso a la eternidad, que no pueden interceder porque la Biblia no tiene un apoyo teológico sobre eso. Solo Jesucristo murió en la cruz, nadie más estuvo con Él. Solo Él como hombre vino y pagó por nuestros pecados, y todos los que creemos esto y le recibimos, tenemos esa vida de Dios. ¿Cómo la podemos recibir? De esta manera. Solamente si humillas tu corazón, reconoces que eres un pecador o una pecadora, que sin Dios, apartado de Dios, vas para un infierno y que necesitas el perdón de Dios, que Dios entre en tu vida, que te haga una nueva criatura y que puedas entender que no es por obras y que las obras que hagas de ahí en adelante son porque muestran tu fe, pero no lo haces para ganar tu fe. Porque el precio de nuestra salvación fue pago a precio de sangre, y ese precio no se puede pagar, no tiene valor alguno, ni siquiera en euros. Por eso solo Dios tiene todo ese valor para poder haber pagado por nuestra salvación, por nuestros pecados, pero esto es solo para el que cree. Recuerda la palabra clave, creer, fe, pero para primero creer en Cristo y humillar mi vida necesito arrepentirme. Entonces, ¿cómo recibir la vida de Dios? Arrepiéntete, pídele perdón a Dios, confiésalo con tu boca, créelo con tu corazón, recíbelo como Señor y Salvador. Y allí podrás decirle, Señor, de ahora en adelante, guíame. Es la única forma. Busca un lugar donde te puedas congregar. Toma una vida devocional, lee la Biblia, ora y pídele a Dios que a través de su Santo Espíritu cambie nuestras vidas cada mañana. Oremos. Padre, te damos gracias por esta hermosa mañana, por este tiempo, por todo lo que haces en nuestras vidas, Dios. Gracias por este mes que hoy concluye, Padre. Gracias por todo lo que nos has permitido hacer, tener, vivir. Oramos, Dios, por este
nuevo mes que inicia el día de mañana. Lo ponemos en tus manos, Dios, y te pedimos que nos permita, Señor, vivir esa clase de vida que solamente tú sabes dar, esa vida abundante, ese regalo que tú nos has dado, ese Zoe, de la mejor manera. Te amamos y te bendecimos, Padre, y gracias porque los que puedan escuchar este tiempo con Dios y no te han recibido, te puedan recibir como Señor y Salvador, porque no vamos al cielo de otra forma, sino solamente de la que vimos hoy en tu palabra. Gracias por este tiempo. Oramos a ti, Padre, en el nombre de Jesús y bajo el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Un abrazo gigante para todos.